Buenas noches, comunidad de Oberón. ¿Cómo están? Tengo una curiosidad. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Vives o has oído hablar de Ciudad Juárez? Déjame tu comentario aquí. Prepárense porque empezaremos a contar ahora. La casa donde crecí en Ciudad Juárez era sencilla, de una sola planta, con los cuartos alineados en fila y un pequeño patio trasero. Estaba rodeada por una barda baja al frente y una cerca de alambre en la parte de atrás, donde empezaba un terreno baldío. Mi cuarto estaba del lado opuesto a la puerta trasera, pero se escuchaba todo lo que pasaba por ahí, y casi todas las noches, en algún momento después de la medianoche, escuchaba ese rechinido. No era el ruido del viento golpeando metal ni ramas moviéndose, era el sonido inconfundible de una bisagra forzada. Largo, irregular, vivo. Mis padres decían que era solo el viento, que yo tenía mucha imaginación. Mi papá incluso llegó a echarle aceite a la bisagra varias veces, pero el sonido seguía. Y yo insistía en que, antes del rechinido, siempre se escuchaban pasos. Pasos rápidos, decididos, cruzando el patio hacia la puerta, como si alguien caminara y empujara la puerta con suavidad, solo para ver si seguía cerrada. La cerca de atrás tenía huecos, así que mi mamá decía que debía ser algún animal, tal vez un perro callejero, pero yo sabía la diferencia entre pasos de animal y de persona, y esos eran de persona. Con el tiempo, me acostumbré a dormir con audífonos. Era la única manera de ignorar el sonido. Aún así, a veces, incluso con la música, sentía ese escalofrío en la espalda, como si mi cuerpo escuchara lo que yo intentaba bloquear. Por la mañana, cuando salía el sol, todo parecía normal. La puerta estaba cerrada, el patio en silencio, y nadie le daba mucha importancia a lo que yo decía. Mi hermano menor incluso se reía, diciendo que yo era demasiado miedoso, y lo era. Siempre andaba mirando por encima del hombro, cerrando todas las puertas, revisando cerraduras, durmiendo con la luz del pasillo encendida. Toda mi infancia estuvo marcada por esa sensación de estar siendo observado. Nunca me sentí completamente seguro en esa casa. A veces pensaba que era cosa de la edad, que se me iba a pasar, pero no pasó. Cuando cumplí 18, me fui a estudiar a Chihuahua y luego terminé viviendo solo en otra ciudad. Pasé años intentando olvidar esa sensación. Logré convencerme de que era solo paranoia infantil, pero aún hoy, si escucho un rechinido o pasos afuera de mi ventana, me pongo tenso. Es automático, como si algo de ese pasado todavía me persiguiera. Un tiempo después de que mi papá falleció, mi mamá se quedó sola en la casa por un tiempo, hasta que decidió mudarse a un departamento más pequeño. Me llamó diciendo que iba a vender la casa y me preguntó si quería pasar por ahí antes, recoger algunas cosas, ver si me interesaba algún mueble. No sé por qué, pero algo en mí quiso ir. Tal vez para cerrar ese capítulo, tal vez solo por curiosidad. Hacía más de 15 años que no pisaba ese lugar. La calle estaba más vacía de lo que recordaba. El terreno baldío de atrás ahora tenía una bodega, y un muro alto aislaba el patio. Cuando llegué, la casa estaba igual. El mismo portón rechinando, la misma pintura desgastada en las paredes, el mismo olor a madera vieja. Entré con la llave que me dio mi mamá y caminé por los cuartos intentando recordar cómo era vivir ahí. El cuarto de mis padres parecía más pequeño. Mi antiguo cuarto parecía más oscuro de lo que recordaba. Pero lo peor fue pasar por la cocina y ver la puerta del fondo. Solo con mirarla, sentí el estómago revuelto. Seguía siendo la misma, de metal blanco, con la manija chueca y la pintura descascarada. Me quedé ahí unos minutos, parado, sin tocar la manija. El sol estaba alto, el patio completamente amurallado, sin ninguna abertura. Del otro lado, solo muro, nada podía entrar ni salir. Y aún así, mi cuerpo reaccionó igual que cuando era niño.
Corazón acelerado, garganta seca, ganas de correr. Me sentí ridículo. Un hombre hecho y derecho, parado en la cocina de su casa de la infancia, con miedo de una puerta. Entonces respiré hondo, salí al patio, caminé hasta el fondo. El muro era nuevo, de ladrillos altos, sin ningún tipo de hueco o ranura. Volví adentro y me quedé un rato sentado en la sala, esperando que se me pasara el miedo. Ya no había razón para sentir eso. Yo lo sabía. Ya no había viento entrando por las rendijas, ya no había terreno baldío. Era solo una casa vieja y vacía. Pero entonces, como a las 7 de la tarde, cuando el sol empezó a bajar y la luz se volvió naranja, el sonido volvió. Primero, los pasos, 3 o 4, como alguien caminando firme sobre el cemento. Luego, el rechinido de la puerta, exactamente igual al de años atrás. Me congelé. Ni siquiera pude levantarme del sofá. Solo me quedé ahí, respirando por la boca, empapado en sudor frío. Intenté pensar racionalmente. ¿Alguien en la casa de atrás? Un sonido viniendo de otra casa, rebotando. Pero los pasos venían directo de mi patio. Y la puerta, bueno, la puerta estaba cerrada. Lo había revisado más temprano. Fui hasta allá despacio, con las piernas temblando. Miré por la rendija de la cortina. Nada, nadie. Pero el aire estaba raro, más pesado, como si la casa se hubiera encogido. Volví a la sala, tomé mi mochila y pensé en irme, pero algo me detuvo. Una mezcla de miedo y fascinación, como si necesitara ver hasta dónde llegaba eso. Me senté otra vez, tratando de calmarme, y me quedé esperando. No pasó mucho tiempo. Tal vez unos 20 minutos después, volví a oír los pasos. Un sonido seco, directo, luego el rechinido. Pero ahora hubo algo más. Un leve sonido metálico, como si alguien hubiera arrastrado algo por la pared. Toda la casa parecía contener el aire. Fui de nuevo a la cocina. Me acerqué a la puerta, pegué el oído. Silencio. Pero se podía sentir una presencia. Juro que sí. No sé explicarlo. Era como si algo estuviera del otro lado. Algo que no debía estar ahí, pero que estaba esperando. Nunca fui valiente, ni de niño ni de adulto. Pero en ese momento, algo me empujó. No literalmente, pero internamente, como si necesitara enfrentar aquello de una vez por todas. Puse la mano en la manija. Estaba fría, el metal helado, seco, como si nadie la hubiera tocado en años. Giré despacio, esperando que estuviera cerrada. Pero no lo estaba. La puerta se abrió con un leve chasquido, y aún abierta, crujió igual que antes. El mismo sonido largo, rasposo, como si protestara. Miré afuera. Nada. El patio estaba vacío, inmóvil. Salí mirando a mi alrededor. El muro era alto, sin ningún punto de apoyo, sin nada por donde alguien pudiera subir o bajar. No había huellas, no había sombra, solo el suelo de cemento agrietado y algunas hierbas creciendo entre las grietas. Pero el silencio era distinto. No era el silencio del atardecer, era un tipo de vacío opresivo, como cuando se apaga el sonido de una película y todo parece extraño. Volví adentro, cerré la puerta, aseguré la cerradura. Me quedé ahí parado, mirándola, esperando. Pero esa noche no pasó nada. Intenté dormir ahí mismo, en el sofá de la sala, con una manta que encontré en un armario, pero el sueño no llegaba. La luz de la calle pasaba por las ventanas y creaba sombras en las paredes. Cada vez que alguna sombra se movía, contenía la respiración. Y de vez en cuando escuchaba algo. No exactamente pasos, era más como un roce en el muro, muy bajo, casi imperceptible. Quizás fue mi mente, no lo sé. Pero me quedé despierto casi hasta las 5 de la mañana, hasta que el cielo empezó a aclarar. Cuando amaneció, todo parecía normal otra vez. Por la mañana tomé un café frío que preparé en la cafetera antigua de mi mamá. Mientras lo bebía, caminé por la casa otra vez.
Quería creer que nada de eso había pasado, que mi miedo me había jugado una mala pasada. Pero cuando fui al patio otra vez, noté algo en el muro. No era grande, pero estaba ahí, como si alguien hubiera pasado la uña o algún objeto puntiagudo sobre la superficie. Unas líneas diagonales, algo irregulares, con pedazos del revoque cayéndose. Toqué con el dedo para asegurarme que era reciente. Y sí, lo era. El polvo todavía se soltaba en mi dedo. Tomé una foto con el celular, pero no pude mirar mucho tiempo. Eso me puso mal. Quería irme, pero algo me mantenía ahí. Una ganas de entender, de enfrentar. Así que decidí pasar otra noche. Fui al mercado, compré linterna, velas, agua y unos bocadillos. Volví antes del anochecer. Cerré todo, revisé las cerraduras, dejé la linterna al lado del sofá. Cuando oscureció, me quedé en la sala esperando. El tiempo parecía pasar lento. No hubo sonido por horas. Hasta que cerca de la medianoche, escuché de nuevo. Los pasos, lentamente cruzando el patio. No eran como en mi infancia, rápidos y decididos. Esta vez eran más lentos, más arrastrados, como si alguien caminara descalzo o con dificultad. Me quedé paralizado, con la linterna en la mano, sin valentía para encenderla. Y entonces vino el rechinido, lento, largo, como si la puerta estuviera siendo forzada poco a poco. Pero yo la había cerrado. Estaba seguro. Corrí a la cocina. La puerta estaba cerrada, sí, pero había un espacio de luz entre ella y el marco. Algo empujaba del otro lado, muy despacio, como si probara mi paciencia. No tuve valor para abrir. Me quedé ahí, apoyado en la pared, con la linterna apuntando a la puerta, temblando. Y fue entonces cuando escuché la respiración, del otro lado, baja, pesada, como alguien intentando mantenerse en silencio, pero sin lograrlo. No había duda, no era un animal, no era el viento, era alguien o algo, y sabía que yo estaba al otro lado, sabía que escuchaba, que tenía miedo. Sentí una ola de calor subir por mi espalda, como fiebre, y por un instante pensé que iba a desmayarme. De repente, la presión en la puerta paró, la respiración también, y el silencio volvió a llenar la casa. Me quedé parado varios minutos, sin moverme. Luego cerré el pestillo con fuerza y puse una silla contra la manija. Volví a la sala con la linterna y pasé el resto de la madrugada despierto. Cuando salió el sol, el miedo empezó a bajar, pero no se fue. Ya sabía que esa casa guardaba algo que nunca había sido explicado. Algo que no podía ver, pero que estaba ahí desde siempre, desde que era niño. Decidí que era hora de irme. Empaqué mis cosas, tomé más fotos de la casa, especialmente del muro y la puerta, y dejé la llave bajo una maceta en el porche, como me pidió mi mamá. De camino a casa, pensé en todo, en el miedo que sentía de niño, en cómo mis padres siempre trataron de minimizarlo, y en cuánto eso moldeó quién soy. Crecí siendo un niño asustado, sí, pero no por nada. Esa casa me enseñó a tener miedo, y, lo más importante, me enseñó a confiar en mis instintos, porque nunca me engañaron. Unos días después, recibí un mensaje de mi mamá. El agente inmobiliario había ido a visitar la casa con un posible comprador. Pero cuando llegaron, encontraron la puerta trasera abierta, la cerradura rota, el muro, ese mismo que era liso, alto, sin marcas, ahora tenía algo escrito con letras torcidas, como si alguien hubiera arañado con un clavo o un cuchillo. «Estoy aquí». Me mandó la foto. La miré por un rato, buscando una explicación, pero no había ninguna. Solo esa frase, torcida, marcada en el cemento, y una certeza. No era el final. Pasé días pensando en lo que podría significar ese mensaje. Traté de racionalizar, imaginar que alguien, algún vándalo, algún loco del vecindario, había entrado, hecho eso y escapado. Pero la idea no encajaba.
El muro era demasiado alto, el patio no tenía acceso fácil y el lugar estaba desierto. Además, yo había cerrado la puerta y estaba intacta cuando me fui. Algo no cuadraba. Tenía una sensación extraña de que alguien no necesitaba entrar para comunicarse. Era como si estuviera dentro, pero invisible, esperando el momento justo para mostrarse. Mi mamá se puso nerviosa con la situación y me pidió que no volviera por ahí por un tiempo. Yo estuve de acuerdo, pero no podía dejar de pensar en esa casa, ese muro, esa puerta. Por la noche, cuando todo está en silencio, los recuerdos venían con fuerza. Revivía los pasos, el rechinido, la respiración pesada. A veces hasta soñaba que la puerta se abría sola, mostrando una sombra oscura en el patio amurallado. Despertaba sudando frío y tardaba en entender que solo era un sueño. ¿O no? Todavía no lo sé. Durante semanas intenté seguir con mi vida normal. Volví al trabajo, vi a mis amigos, viajé, pero el peso de esa casa parecía acompañarme. Cuando menos lo esperaba, sentía el olor a madera vieja o escuchaba un ruido lejano de puerta rechinando. Era como si esa historia se hubiera pegado a mí, sin querer soltarse. En conversaciones con amigos, evitaba contar todo porque siempre pensaban que exageraba, que era solo estrés, solo recuerdos. Pero yo sabía que no era así. Un día, un amigo me sugirió que llamara a un especialista, alguien que entendiera de esas cosas extrañas. Dudé mucho, porque no creo en esas historias. Pero decidí buscar a un investigador local que estudiaba fenómenos inexplicables en la región. Concerté una cita y lo llevé a la casa. La puerta, el muro, el patio. Él observó todo con atención, hizo preguntas. Quiso pasar la noche allí, pero yo no tuve valor. Le pedí que se quedara solo. Al día siguiente me llamó con voz seria. Dijo que sintió una presencia, una energía que no podía explicar con ciencia, algo antiguo y atrapado en el lugar. Habló de posibles restos de sucesos antiguos, quizás ligados a rituales, a alguna historia local olvidada. Me pidió que no dijera mucho para evitar alarma. Me recomendó que la casa quedara tranquila, sin nadie moviéndola, al menos por un tiempo. Confieso que eso me asustó más que antes. Después de esa conversación, intenté no pensar más en el asunto. Pasé meses fuera de la ciudad, trabajando en otro estado. Cuando volví, supe que la casa había sido vendida. El nuevo dueño demolió el muro antiguo y construyó otro, aún más alto y reforzado. La puerta trasera fue reemplazada por una nueva de aluminio, que no rechinaba. Pasé por ahí una vez y todo parecía diferente, pero por dentro sabía que nada había cambiado, que esa presencia, esa cosa que vivía allí, seguía ahí, invisible, silenciosa, esperando. Pasé meses sin acercarme a la casa. Intenté seguir con mi vida, pero el miedo nunca se fue del todo. A veces, de noche, cerraba los ojos y veía la puerta rechinando despacio. Sentía los pasos en el patio, escuchaba esa respiración apagada. No importaba dónde estuviera, eso siempre venía a buscarme. Era como si la casa fuera un lugar fuera del tiempo, un portal a algo que no entendía, pero que me conocía profundamente. Sabía que, de alguna manera, nunca me dejaría ir. Hace unas semanas recibí un mensaje anónimo en mi celular, sin número, sin nombre. Solo una foto en blanco y negro de la puerta trasera de esa casa, ahora con marcas que parecían antiguas, pero aún frescas, y la leyenda, nunca te fuiste. No sé quién envió eso ni por qué, pero la sensación que tuve al ver la foto fue de miedo mezclado con algo parecido a un reconocimiento. Como si esa cosa supiera mi nombre, mi historia, mi miedo. Como si siempre me estuviera esperando. Desde entonces, mi vida cambió. No de manera clara, sino en mi interior. Siempre miro hacia atrás, desconfiado, esperando algo que no sé qué es. No duermo bien. A veces me despierto en la madrugada pensando que escucho pasos afuera.
Ya cambié de número, pero creo que no sirve de nada. Esa casa, esa puerta, esa presencia, se volvieron parte de mí, y no sé si algún día podré librarme de eso, o si realmente quiero librarme. Con el tiempo, me di cuenta de que hablar de esto solo aumenta la inquietud. Amigos y familiares intentan minimizarlo, me dicen que lo olvide, que es cosa de mi cabeza, pero no es así. Es algo real, algo que puedo sentir en el aire, incluso cuando todo parece tranquilo. Evito pasar por esa calle, evitar mirar el muro o cualquier puerta que cruje. Aún así, la imagen de esa puerta trasera está grabada en mi mente como una película que no deja de reproducirse. La casa de mi infancia se convirtió en un símbolo de lo desconocido, un lugar que debería ser seguro y familiar, pero que se volvió fuente de miedo y dudas. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Quién o qué caminaba en el patio amurallado? Nunca tuve respuestas claras, y quizás nunca las tendré. Lo que importa es que aprendí a convivir con la incertidumbre, a aceptar que hay cosas en la vida que no tienen sentido, pero que forman parte de nuestro camino. Estos días he pensado en investigar más a fondo, buscar archivos antiguos, vecinos viejos, alguna pista que explique la presencia en esa casa. Pero una parte de mí teme que, al hacerlo, abra una puerta que no pueda cerrar. Después de tanto tiempo viviendo con este miedo, tal vez lo mejor sea dejar el pasado donde está, aunque no me deje en paz. A veces me pregunto si esa presencia quiere algo de mí, si intenta comunicarse o simplemente asustarme para mantener distancia, o si solo está ahí, atrapada en ese patio, esperando a alguien que nunca volverá. Esa duda me inquieta, porque, en el fondo, siento que está ligada a mi historia, a mi familia, a la casa que fue mi hogar, y eso me hace sentir aún más vulnerable. Cuando pienso en la puerta que cruje, en el sonido de los pasos, siento una mezcla de miedo y nostalgia. Es extraño querer olvidar y, al mismo tiempo, extrañar algo que nunca fue bueno. Tal vez porque, de alguna forma, también fue parte de mi protección. Una advertencia, un límite entre lo seguro y lo desconocido. Una señal de que hay cosas que no debemos ignorar, aunque no entendamos. Al final, creo que esta historia es menos sobre la casa o la puerta y más sobre mí. Sobre cómo el miedo puede moldearnos, cómo la memoria puede ser prisión y escape al mismo tiempo. Estoy seguro de que, si pudiera, cambiaría todo. Pero sé que no puedo. La puerta trasera, el patio amurallado, los pasos en el silencio, forman parte de mi vida, de mi historia, y necesito aprender a vivir con ello. Si alguien lee esto, tal vez piense que estoy inventando o exagerando, que es solo una historia para asustar. Pero les aseguro, todo lo que conté aquí pasó. No sé explicarlo, no tengo respuestas definitivas. Solo sé que, incluso después de tanto tiempo, esa puerta sigue crujiendo para mí, y los pasos aún caminan en el patio sin salida. No sé si volveré allí algún día, quizás nunca, quizás solo de paso, para mirar desde lejos y sentir el aire de esa calle. Pero sé que, donde sea que esté, esa casa está conmigo. No como un lugar físico, sino como una sombra, un eco, una señal. Una advertencia silenciosa de que el pasado nunca desaparece completamente. El miedo es un sentimiento extraño. Puede paralizar, pero también mantenernos alerta. Puede hacernos huir, pero también enfrentar. Viví ese miedo desde niño, y todavía lo vivo. No sé qué esperar del futuro, pero sé que la puerta trasera y el patio amurallado seguirán en mi mente, como un misterio que tal vez nunca tenga solución. Y así sigo, con esta historia pegada a la piel, tratando de encontrar paz en medio de lo desconocido. Quizás algún día entienda lo que realmente pasó en esa casa de Ciudad Juárez. O quizás el misterio sea parte de lo que hace la vida tan compleja y real. Por ahora, me quedo con el silencio,
los crujidos y los pasos. Una presencia invisible que me recuerda que, a veces, lo que no vemos puede ser lo más real de todo. Me llamo Juana. Tengo 38 años y soy maestra de educación infantil. Trabajo en una escuela pública aquí en Ciudad Juárez desde principios de este año. Siempre he amado estar en el aula, sobre todo con los más pequeños. Creo que es el único lugar donde el mundo todavía tiene sentido. Los niños dicen lo que piensan, sienten todo con intensidad y no ocultan cuando te quieren. Es un tipo de amor que no se encuentra en ningún otro lugar. Y, sin falsa modestia, soy buena en lo que hago. Siempre me he entregado por completo. Me gusta aprenderme los nombres en la primera semana, saber con quién viven, qué les gusta, esas cosas. La escuela donde estoy ahora es sencilla, pero el equipo es acogedor. Cuando llegué me recibieron muy bien. Me dieron un aula en el bloque del fondo que recibe sol solo por la mañana, pero es tranquila. La mayoría de las maestras lleva muchos años allí. Yo era la nueva, y al principio me sentía un poco fuera de lugar, pero pronto los niños hicieron que eso se pasara. Tuve un grupo de primer grado el primer semestre, lleno de energía, con chiquitos que todavía cambiaban la R por la L. Era agotador, pero volvía a casa ligera, con el corazón lleno. Hasta que, un día cualquiera, pasó algo que me dejó perturbada de una forma que nunca antes había sentido. Fue un martes. Lo recuerdo porque ese día llevé una bolsa con témperas y cartulinas para hacer una actividad de pintura con las manos. Los niños estaban inquietos, se ensuciaron todos, y al final de la clase yo estaba agotada. Guardé lo que pude en la mochila, dejé el resto en la escuela y volví a casa. En el camino, paré en la tiendita a comprar pan y leche. Solo revisé la mochila por la noche, después de bañarme, cuando me senté en la sala a corregir cuadernos. Fue entonces cuando encontré la carta. Estaba doblada, algo arrugada, entre el libro de texto de lengua y un dibujo que una alumna me había regalado el día anterior. Era una hoja común de cuaderno, de esas con márgenes rojos. El papel estaba amarillento en los bordes, como si hubiera estado guardado mucho tiempo. La abrí, pensando que era algún papelito que un alumno había metido a escondidas. A veces me dejan mensajes tiernos entre mis cosas. Pero en la primera línea ya noté que aquello era diferente. La letra era infantil, sí, pero el contenido era extraño. La carta decía algo más o menos así: Maestra, sé que usted me escucha. Aunque no quiera, estoy en la sala oscura donde el tiempo se detiene. Hace frío aquí. Nadie me responde y el tiempo no pasa. Por favor, sáqueme de aquí. Solo quiero irme. Sentí un escalofrío inmediato. No era una broma. La letra era temblorosa pero auténtica. El papel olía a humedad, como esos que se guardan en cajas viejas. Pero lo que más me impactó fue el nombre al final: Daniela C. Era el nombre completo de una niña que yo no conocía, o creía no haber conocido. En ese momento pensé que era un error. Me sentí confundida, tratando de recordar si había alguna alumna con ese nombre. Revisé la lista de mi grupo, una por una. Ninguna Daniela C. La semana siguiente, pregunté discretamente en la sala de maestros si alguien había tenido una alumna con ese nombre. Entonces la Senonlar y Maribel, que trabaja allí desde hace décadas, se quedó en silencio unos segundos y dijo: Daniela, ¿te refieres a Daniela Castro, la niñita que murió en 2009? Mi corazón se detuvo por un instante. Me quedé helada. No esperaba escuchar eso. Ella contó, sin muchos detalles, que Daniela era una alumna de primer grado. Tenía 6 años y era muy calladita. Un día, simplemente se desmayó en el patio durante el recreo. Intentaron reanimarla, llamaron a la ambulancia, pero la niña murió antes de llegar al hospital. Nunca supieron la causa exacta,
pero sospechaban de un problema cardíaco nunca diagnosticado. Después de eso, hicieron un pequeño homenaje en la escuela y siguieron adelante. El aula donde ella estudiaba estuvo cerrada un tiempo y luego se convirtió en depósito. No sabía cómo reaccionar. Por fuera intenté disimular, solo asentí con la cabeza. Pero por dentro estaba en shock. ¿Cómo había llegado esa carta a mi mochila? Nunca había estado en esa escuela antes de este año. Nunca conocí a esa niña. Ni siquiera sabía que existía. Y aunque alguien quisiera gastarme una broma, ¿cómo acertarían justo el nombre y el año de su muerte? Era demasiado. Guardé la carta en una caja de mi armario, pero no pude dormir esa noche. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Un juguete que cambiaba de lugar en el aula, la pizarra con una palabra escrita cuando llegaba por la mañana, como si algún niño hubiera entrado antes. Una vez, vi uno de los carritos de juguete moverse solo. Juro que no había nadie cerca. Pero lo más perturbador ocurrió la semana siguiente, cuando fui al depósito a buscar unos materiales de apoyo. El depósito era justamente el antiguo salón de clases de Daniela. Está en el bloque del fondo, al lado de mi aula. Nunca había entrado ahí. Cuando abrí la puerta, sentí un olor fuerte a cosas viejas y guardadas. Polvo, cartón húmedo, madera. La luz tardó en encender, como si el foco estuviera por fundirse. Entré y comencé a buscar una caja de libros. Fue entonces cuando, sin querer, choqué con un estante y derribé una carpeta al suelo. Al recogerla, vi que era un archivo antiguo de alumnos. Lo hojeé por curiosidad y ahí estaba ella, Daniela Castro, foto tamaño carnet pegada, ojos grandes, cabello lacio con pasador. Detrás de la ficha, escrito a lápiz, casi borrado, ella todavía está aquí. Me quedé paralizada con eso en la mano. Ella todavía está aquí. Lo leí y releí varias veces, como si mi cerebro no quisiera aceptar. Era una letra diferente a la de la ficha oficial, como si alguien la hubiera escrito después, quizás años más tarde. Dejé la carpeta donde estaba y salí del salón lo más rápido que pude. Sentí un peso extraño en la espalda, como si alguien me estuviera mirando. La puerta chirrió cuando la cerré. Volví a mi aula y me senté sin saber qué pensar. No soy del tipo que cree en cualquier cosa. Siempre he sido con los pies en la tierra, pero eso me estaba poniendo nerviosa de verdad. Esa noche llevé la ficha conmigo. Quizás fue un error, pero necesitaba ver eso con más calma. En casa, me senté en el sofá con la ficha y la carta lado a lado. Comparé la caligrafía, aunque no soy experta en eso. Parecían diferentes, pero ambas tenían un trazo infantil. La carta tenía algo desesperado, como si hubiera sido escrita por un niño asustado. Miré su foto por mucho tiempo. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y espera. Empecé a preguntarme si esa carta era realmente suya. Y si lo era, ¿qué significaba estar en la sala oscura donde el tiempo se detiene? Los días siguientes estuve obsesionada con el tema. Pasé horas investigando sobre Daniela, la escuela, muertes inexplicables. No encontré casi nada. La única referencia fue una pequeña nota en un periódico local de 2009, confirmando la muerte de una alumna en el patio de la escuela. Sin nombre, sin detalles. Mostré la carta a una amiga psicóloga, sin contar toda la historia. Ella dijo que podría ser una metáfora, un niño que se siente perdido, aislado, atrapado en una situación emocional difícil. Pero esa explicación no encajaba con lo que sabía. Daniela había muerto hace más de 15 años. ¿Cómo apareció esa carta? Volví a la escuela con la cabeza llena. Empecé a observar más a mis alumnos, escuchar con atención sus conversaciones y dibujos. Una mañana, una niña de mi clase, llamada Sofía, me entregó un papel doblado. Dijo que lo leyera después. Lo guardé en el bolsillo de mi bata.
Cuando lo leí, casi dejé caer la nota. Estaba escrito con lápiz de color azul. La niña del cabello negro me dijo que encontraste la carta. ¿Quieres saber si la ayudarás? Llamé a Sofía y le pregunté calmadamente sobre la nota. Ella solo se encogió de hombros y dijo que su amiga imaginaria le había dicho eso. Vive en el cuartito oscuro, pero no puede salir. Intenté no mostrar alarma. Solo agradecí, sonreí y seguí con el día, pero mi corazón estaba acelerado. Empecé a pensar que no era coincidencia. Sofía era demasiado pequeña para inventar algo tan específico. ¿Y si Daniela realmente intentaba comunicarse? No sé cómo explicarlo, pero sentí que debía ayudar. Que quizás, por alguna razón que no entiendo, me había elegido. El viernes, después de que todos se fueron, decidí volver al antiguo salón de Daniela. Llevé conmigo una linterna y la carta original. El sol ya estaba poniéndose cuando abrí la puerta del depósito. La luz no encendió esta vez. Entré igual, con la linterna encendida. El olor a humedad era más fuerte que antes. Miré las estanterías y cajas, tratando de sentir algo, cualquier cosa. Me acerqué a la pared del fondo, donde había una estantería baja. Detrás de ella, noté algo extraño. Una puerta pequeña, casi oculta, cubierta por una lona vieja. Abrí los ojos. Nadie me había hablado de esa puerta. Me agaché y quité la lona. Era una puerta de madera, más o menos del tamaño de un niño pequeño. Tenía una cerradura antigua, pero estaba solo apoyada. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que la podía oír. Dudé unos segundos. Luego respiré profundo y abrí. Un olor frío salió de ahí. Era un espacio minúsculo, casi como un armario empotrado. Estaba completamente oscuro. Lo iluminé con la linterna, revelando paredes de cemento crudo y un piso cubierto de polvo. En el fondo, había algo, una muñeca de trapo apoyada en la esquina, mirándome. Era una muñeca vieja, hecha a mano, con botones en lugar de ojos. La tela estaba sucia, los hilos del cabello deshechos. Pero lo más extraño era que parecía haber sido puesta allí recientemente. No tenía polvo como el resto del lugar. Tomé la muñeca con cuidado y sentí un escalofrío en la espalda. Apenas la saqué, escuché un ruido leve detrás de mí. Cuando me di vuelta, la puerta se estaba cerrando sola. Alcancé a detenerla a tiempo, pero tuve la sensación de que alguien, o algo, no quería que me fuera con eso. Volví corriendo a mi aula y cerré la puerta con llave. Me quedé ahí un rato, con la muñeca en el regazo, tratando de entender lo que había hecho. ¿Qué significaba esa muñeca? ¿Había sido de ella? ¿Era algún tipo de conexión? Tomé la carta y la leí otra vez. Solo quiero irme. Pensé en enterrarla, quemarla, devolverla, pero no pude decidir nada esa noche. Me la llevé a casa. La puse en una caja con tapa y la guardé en el fondo del armario. No dormí bien. Tuve sueños confusos con una niña parada en un rincón oscuro, mirándome en silencio. El sábado por la mañana decidí regresar a la escuela, aunque no tenía clase. Tomé la llave de repuesto con la coordinadora, diciendo que había olvidado materiales importantes. Cuando llegué, todo estaba en silencio. Entré directo al depósito y fui a la portilla. Esta vez estaba cerrada con candado. Uno que definitivamente no estaba antes. Me quedé mirando por varios minutos, tratando de entender. ¿Alguien más sabía de eso? ¿O era una forma de impedir que volviera? La sensación de estar tratando con algo mucho más grande de lo que imaginaba solo crecía. Y la muñeca seguía conmigo. Pasé todo el sábado pensando en esa puerta y en la muñeca. El domingo no pude resistir. Abrí la caja en el armario de casa y saqué la muñeca para mirarla mejor. De cerca vi que, a pesar de la suciedad, había un bordado en el vestido casi borrado. Daniela, el nombre de la niña. Mi estómago se encogió. Era imposible negar que eso tenía una conexión directa con todo lo que estaba pasando.
¿Pero por qué? ¿Por qué me enviarían esa carta? ¿Y por qué la muñeca estaba ahí como si me esperara? El lunes traté de actuar normalmente. Llevé la muñeca a la escuela, escondida en la mochila, sin contarle a nadie. Durante la clase, noté que algunos niños me miraban de un modo extraño, un poco asustados, como si sintieran algo en el aire. En el recreo, uno de los niños, Luis, se acercó y susurró: «La niña del cabello negro está triste». Me congelé. ¿Quién era esa niña? Miré alrededor, buscando a alguna con cabello negro, pero nadie parecía prestar atención. Sentí un nudo en la garganta. Por la tarde, a la hora de limpiar el aula, dejé la muñeca sobre la mesa y fui al baño. Cuando volví, estaba en el suelo, cerca de la puerta. Mi cabeza empezó a doler y sentí un frío que me subía por la espalda. Agarré la muñeca y la guardé rápido en la mochila. Era como si alguien estuviera jugando conmigo, probándome. Al día siguiente, decidí que necesitaba hablar con alguien que entendiera de estas cosas. Llamé a una amiga que trabaja con mediumnidad y le conté todo, sin ocultar nada. Ella me escuchó con atención y dijo que probablemente estaba ante una presencia que quería ser recordada, que no había logrado partir, que la carta y la muñeca eran señales, un pedido de ayuda que atravesaba el tiempo. Me sugirió hacer una limpieza energética en el depósito y en mi armario, para tratar de ayudar a esa presencia a liberarse. Confieso que al principio me pareció raro, pero estaba tan confundida y cansada que acepté intentarlo. Al día siguiente, llevé incienso, velas y algunos cristales que me indicó. Fui al depósito al final de la tarde, cuando nadie más estaba cerca. Encendí el incienso y empecé a caminar por el espacio, hablando en voz baja, pidiendo que quien estuviera allí pudiera descansar. Fue una sensación extraña, como si el aire se hiciera más pesado y el silencio más profundo. La muñeca estaba conmigo, pero no quise ponerla en el suelo. Después de unos 20 minutos, apagué las velas, guardé todo y salí sin mirar atrás. Volví a mi aula y guardé la muñeca en el armario. Pasé la semana intentando concentrarme en el trabajo, pero era imposible ignorar la sensación de que algo pasaba. Una mañana encontré la carta original abierta sobre mi mesa. Estaba segura de que no la había dejado ahí. Mi corazón se aceleró. Tomé la carta, la leí otra vez, pero esta vez una nueva frase aparecía escrita debajo, con una caligrafía diferente, más firme. «Estoy aquí, no me olvides». Sentí un nudo en la garganta y casi lloré. Ese día, una compañera me llamó para hablar en privado. Me contó que el aula donde Daniela estudiaba tenía una historia triste, que algunos empleados antiguos decían oír llantos y pasos cuando la escuela estaba cerrada, que, a pesar de las explicaciones médicas, había quienes creían que la niña seguía atrapada allí, en algún lugar entre el tiempo. La historia parecía cosa de gente que gusta de chismes, pero después de todo lo vivido, no pude simplemente descartarla. Empecé a cuestionarme sobre mi salud mental. ¿Me estaría dejando llevar por ideas raras por estar demasiado cansada? O, peor, alguien estaba tratando de asustarme. No conté a nadie sobre la muñeca ni las cartas, por miedo a parecer loca. Pero sentí una presión creciente dentro de mí. Cada vez que entraba a la escuela, esa sensación me acompañaba. Un frío en la nuca, la certeza de que algo me observaba. Y la muñeca, siempre ahí, en mi mochila, como un recordatorio constante. Después de aquella noche en que vi la muñeca sentada en mi cuarto, empecé a dormir con la puerta cerrada con llave y una luz encendida. Aún así, seguía despertando en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba en la habitación conmigo. No veía nada directamente, pero lo sentía. Esa presencia no era agresiva, pero traía un peso, un cansancio extraño, como si el aire estuviera más denso. Pensé en dejar el trabajo,
irme de la ciudad, cualquier cosa para escapar. Pero había algo que me ataba, como si hubiera empezado algo que necesitaba terminar. Volví a hablar con mi amiga medium. Le mostré la muñeca y le conté todo lo que había pasado desde la carta. Me miró por unos segundos, en silencio, y dijo con calma: «Ella quiere ser recordada, Juana. Quiere que alguien sepa que existió, que todavía está aquí, de alguna manera». Le pedí consejos y me sugirió hacer una despedida simbólica, un tipo de ritual de paso, algo que diera sentido a la historia de Daniela. Y quizás, así, terminaría todo. Me aferré a esa idea como la única salida posible. Pasé el fin de semana preparando todo. Escribí una carta para Daniela, con mi propia letra, diciendo que sentía mucho que hubiera partido tan pronto, y que ahora ella era recordada. Sí, que su nombre estaba vivo, que su dolor fue escuchado. Imprimí una foto de su ficha escolar, la puse en un sobre junto con la carta y la muñeca. Elegí un árbol en un campo cerca de la ciudad, donde el sol da fuerte por la mañana. Cavé un hoyo poco profundo y enterré todo ahí con cuidado, como si enterrara una parte de mi propia historia. Mientras cubría la tumba con tierra, sentí una brisa leve, aunque no había viento en el cielo. Fue como si alguien me tocara suavemente el hombro. No escuché voces, ni vi luces ni nada fuera de lo común, pero por dentro, una calma extraña me invadió. Me quedé sentada un rato, en silencio, mirando el suelo, pensando en la niña que nunca conocí y que, de alguna manera, cruzó mi camino tantos años después. Después de eso, volví a casa y dormí como no lo hacía en meses. Por primera vez, tuve un sueño tranquilo. La escuela siguió igual. Niños, ruido, risas. Pero algo en mí había cambiado. Sentí que esa sombra que me acompañaba ya no estaba. La mochila seguía ligera, sin cartas escondidas. El aula, más clara. Sofía no volvió a hablar de la niña del cabello negro, y los otros alumnos también parecían más tranquilos. Nadie más mencionó llantos o presencias. La coordinadora incluso comentó en una reunión que el ambiente en la escuela estaba más ligero. Sonreí por dentro, pero no dije nada. Era como si solo yo supiera la razón. Aún así, de vez en cuando pasan cosas pequeñas. Un juguete aparece fuera de lugar. Una hoja escrita con letras infantiles surge en el fondo del cajón. Pero ahora ya no siento miedo. Si es Daniela, creo que solo me está recordando que está bien, o quizás agradeciendo. Aprendí a convivir con la duda. No todo tiene explicación. Y a veces, lo inexplicable es solo un pedido de escucha, de atención. Nos acostumbramos a ignorar lo que no entendemos, pero hay cosas que solo quieren ser reconocidas. Nunca encontré otra carta como la primera. La busqué varias veces, en la escuela, en casa, en los libros, entre los papeles, como si hubiera desaparecido. La ficha escolar de Daniela también desapareció. La carpeta en el depósito solo tiene registros recientes. Pregunté discretamente a la secretaria sobre alumnos antiguos y juró que nunca hubo alguien con ese nombre matriculado ahí. Tal vez tenga razón, tal vez todo haya sido cosa de mi cabeza, pero sé lo que vi y lo que sentí. A veces pienso en escribir todo esto, como lo estoy haciendo ahora, no para publicar ni para llamar la atención, sino para dejarlo registrado, para que, si alguien algún día pasa por algo parecido, sepa que no está solo, que hay historias que atraviesan el tiempo, que piden ser contadas. Tal vez Daniela solo quería eso, ser contada, ser recordada. Una maestra, una muñeca, una carta escondida, todo parte de una misma petición silenciosa. No me olvides. Volví al lugar donde enterré la muñeca unas cuantas veces. La tierra está intacta, cubierta de hojas secas. Nadie la ha tocado. A veces llevo flores. No sé si hace alguna diferencia,
pero a mí me hace bien. Me siento ahí unos minutos, pienso en Daniela, pienso en los niños que han pasado por mí y en cómo todos dejan una marca, incluso aquellos que, aparentemente, nunca existieron. No sé si algún día veré algo nuevo. Quizás sí, quizás nunca más. Pero ahora sé cómo lidiar con eso de otra manera, con más calma, con más respeto. No espero que creas todo esto, ni yo lo creería si me lo contaran, pero pasó, y sigue pasando de vez en cuando. La sala oscura donde el tiempo se detiene quizás no sea un lugar físico, tal vez sea un rincón olvidado en la memoria, un intervalo entre el ahora y el nunca más, y, a veces, alguien necesita entrar en ese rincón para abrir una rendija. Eso fue lo que hice, por ella y por mí, porque, en el fondo, todos solo quieren ser vistos, incluso quienes ya se han ido. Siempre he sido claustrofóbico. No es algo que suela contarle a todo el mundo, porque parece una tontería, pero quien lo padece sabe cómo es. Solo imaginar estar atrapado en un lugar cerrado, sin salida, me aprieta el pecho. Trabajo en un edificio comercial en Ciudad Juárez. No es muy alto, tiene 6 pisos, mi oficina está en el 4º piso. Casi siempre uso las escaleras, incluso cuando estoy cansado. Pero ese día, no sé por qué, decidí tomar el ascensor. Quizá fue pereza o estaba distraído. Solo sé que me arrepentí en cuanto se cerraron las puertas. El ascensor empezó a subir normal, pero dio un temblor extraño a mitad del camino. No fue muy fuerte, pero suficiente para ponerme en alerta. Después de eso, dejó de subir. El panel se quedó en el número 3 parpadeando. Intenté apretar los botones, cualquiera, y nada. El botón de alarma se encendió, pero no hizo ningún sonido. Mi corazón empezó a latir más rápido. Intenté calmarme, respirar profundo, pero la sensación de estar atrapado me dominaba. Golpeé la puerta, grité pidiendo ayuda. Nada, nadie respondió. No sé cuánto tiempo estuve ahí dentro. Pudo haber sido 5 minutos o 30. Perdí la noción. El aire parecía más pesado y mi camisa se pegaba en la espalda de tanto sudor. Fue horrible. Solo pensaba en salir de allí, de cualquier forma. Y entonces, sin aviso, la luz parpadeó una vez y las puertas se abrieron. Pero lo que vi no tenía sentido. No era el 4º piso, ni el 3º. Era un pasillo estrecho, con una luz amarilla tenue, casi apagada. Las paredes eran de un tono beige sucio, y no había ninguna ventana. Solo puertas, una a cada lado, todas cerradas. Pensé que sería un área de mantenimiento o algún piso reservado, no sé. Pero conozco ese edificio, trabajo ahí desde hace 4 años. Nunca había oído hablar de un piso así. Lo que más me llamó la atención fue que las puertas no tenían manijas. Ninguna. Eran lisas, como si hubieran sido pegadas a la pared. Me quedé parado en la entrada del ascensor sin saber qué hacer. Parte de mí quería quedarme y esperar, pero otra parte me gritaba que saliera de ese cubículo. Terminé saliendo, solo para tratar de entender dónde estaba. Miré hacia atrás y el ascensor aún estaba abierto. Caminé despacio, sin hacer ruido. Había un silencio extraño, como pesado. Ni parecía que estaba en un edificio comercial. Ningún sonido de la calle, gente hablando, nada. Solo el ruido de mis pasos en el suelo liso. Pasé junto a las puertas intentando ver si alguna tenía alguna marca, una placa, cualquier cosa, pero no había nada. Parecían solo adornos. Intenté empujar una, sin éxito. Ni se movía. Seguí caminando con el corazón acelerado. El pasillo parecía repetirse, como si caminara en círculos. Pero nunca giraba. Era siempre en línea recta. Empecé a preguntarme si no estaba teniendo algún tipo de delirio. Quizá la claustrofobia, el estrés, algo que me hacía imaginar todo eso.
pero podía sentir el suelo bajo mis pies, el aire frío, la luz débil. No parecía un sueño, y no me había golpeado ni tomado medicina ni nada. Era real. Seguí caminando unos minutos más, o al menos eso me pareció, hasta que, allá al frente, vi el ascensor otra vez, o quizá otro. Parecía el mismo, con esa luz blanca y la puerta abierta. Corrí hacia él. Era el único lugar que me daba algo de familiaridad. Entré al ascensor y apreté el botón de planta baja. Nada pasó. Apreté de nuevo. La puerta se cerró despacio, y el panel seguía apagado. Cerré los ojos y recé. Le pedí a Dios, a cualquier cosa, que me sacara de allí. De repente sentí que el ascensor temblaba, como al principio. Luego comenzó a moverse. No sé si subía o bajaba. Solo sé que después de unos segundos paró y la puerta se abrió. Esta vez sí, era el vestíbulo del edificio, la recepción, los guardias, todo normal, pero parecía que nadie había notado nada extraño. Salí tambaleándome, sudando frío. Fui directo al baño, lavé mi cara, intenté recomponerme. Cuando volví, comenté con el guardia que el ascensor se había quedado atorado y él dijo que no notó nada. Le hablé del piso extraño, del pasillo sin ventanas, de las puertas. Se rió, creyendo que bromeaba. Dijo que solo hay 6 pisos normales y el sótano. Mostré mi indignación, insistí que algo estaba mal. Solo me miró como a un loco. Me fui a mi oficina, pero quedé en shock el resto del día. Sabía lo que había vivido. La semana siguiente evité usar el ascensor lo más posible. Volví a las escaleras, aunque tuviera que subir con bolsa o mochila. Mis compañeros empezaron a notarlo. Uno bromeó diciendo que parecía traumatizado. Conté la historia esperando alguna reacción parecida a la mía. Pero todos pensaron que era una broma o una pesadilla. Hasta me dijeron que quizá había dormido en el ascensor o soñado todo. Pero sé que no fue un sueño. Recuerdo cada detalle. El color de la pared, el olor del pasillo, el silencio. Me obsesioné algunas semanas. Busqué el plano del edificio para ver si había alguna área de mantenimiento o algo así. Nada. El edificio es antiguo, pero bien documentado. No hay ningún piso extra, ni espacio escondido. Hablé con el administrador, con el conserje, con el técnico del ascensor. Nadie había oído hablar de algo así. Todos se reían de mi pregunta. Empecé a evitar acercarme al ascensor. Me da escalofríos. No puedo ni mirar bien cuando las puertas se abren. Eso me marcó de una forma que no sé explicar. Otra vez, necesitaba salir rápido para una reunión en el 6º piso y entré al ascensor sin pensarlo. Tan pronto como se cerraron las puertas, todo mi cuerpo se tensó. El sudor comenzó a escurrir por mi espalda. El trayecto fue normal, pero mi corazón latía como si estuviera en una emergencia. Al llegar, salí casi tropezando. Nadie notó, pero tuve que apoyarme en la pared unos segundos. Desde entonces, juré que eso no volvería a pasar. Subo y bajo las escaleras, aunque tenga que cargar peso. No arriesgo más. Lo que más me asusta no es haber quedado atrapado. Es lo que vi después. Ese pasillo sin ventanas, las puertas sin manijas, era como estar en un lugar que no fue hecho para ser visto. Un espacio fuera de lugar, fuera del tiempo. Por más que intento olvidar, a veces sueño con eso. Me despierto a mitad de la noche con la imagen de esas luces amarillas en la cabeza. Intenté dibujar cómo era, pero nunca logro hacerlo bien. Siempre falta algo, un detalle que se escapa. Pero la sensación la recuerdo perfecto. Un día decidí probar otra vez. Quería saber si eso podía pasar otra vez o si había imaginado todo. Esperé a que el edificio estuviera vacío, al final del día, y entré al ascensor. No apreté ningún botón. Esperé. Nada pasó. El ascensor se quedó quieto, las luces normales. Estuve unos minutos, luego apreté planta baja y bajé. Solo eso. Nada extraño, pero eso no me tranquilizó. Al contrario,
Me dejó más confundido. ¿Cómo algo tan real no deja rastros? ¿Cómo nadie más lo vio? A veces me pregunto si fui el único. Quizá alguien más pasó por eso y se quedó callado. O quizá nadie más lo vio porque no debía ser visto. Pensé en poner una cámara oculta para grabar si vuelve a pasar. Pero solo pensar en volver me pone mal. No sé explicar este miedo. Es diferente a solo estar atrapado. Es como si hubiera estado fuera del mundo, en un lugar donde nadie podría encontrarme, donde tal vez nadie podría sacarme. Nunca hablé mucho del tema, la gente no lo toma en serio, piensan que es exageración, imaginación, demasiado cine, pero hay cosas que uno sabe y siente. Sé que estuve ahí, y sé que eso no era parte del edificio, estoy seguro. Ninguna empresa gastaría dinero en un piso inútil, sin ventanas, sin puertas funcionales, escondido entre pisos. Y si fuera área técnica, alguien lo habría mencionado. No, es como si hubiera salido del ascensor y entrado en otro lugar que solo existe cuando menos lo esperas. Una vez, hablando con una señora mayor que trabajaba en el mismo piso, mencioné de pasada que tuve una experiencia extraña en el ascensor. Se quedó callada unos segundos. Luego sonrió raro y dijo: «Estos edificios viejos guardan recuerdos que no siempre entendemos». Pregunté si ella había visto algo, y solo respondió: «Mejor no buscar demasiado». Eso me quedó dando vueltas en la cabeza. Quizá solo estaba bromeando, o quizá no. Desde entonces, noté que algunas personas evitan el ascensor también. Otro día vi a un hombre del 5º piso parado frente al ascensor, mirando fijo la puerta cerrada. No apretaba el botón ni hablaba, solo miraba. Cuando me acerqué, se dio vuelta y dijo: «Mejor subo por las escaleras», y se fue. No sé si fue casualidad, pero sentí que él también sentía algo. Nunca preguntamos. Todos tienen vergüenza de parecer locos. Pero si más gente pasó por eso y solo cayó, ¿y si ese piso solo aparece para algunos? Empecé a evitar estar solo en el edificio. Antes no me importaba salir tarde. A veces hasta me gustaba. Ahora siempre trato de salir con alguien o estar mirando el reloj todo el tiempo. La noche hace el lugar más extraño. Las luces, los pasillos vacíos. Parece que todo puede salir mal. Una vez me quedé un poco más tarde por un reporte, y al bajar el ascensor tardó más de lo normal. Solo eso me hizo dejar todo y bajar por las escaleras. No quiero arriesgarme otra vez. Me pregunto si algún día olvidaré todo esto. Si será solo un recuerdo vago, ¿será que pasó? Pero hasta ahora cada detalle sigue fresco. La forma del pasillo, el ruido del suelo, la sensación de estar fuera del mundo. Creo que hay cosas que marcan de un modo que ni el tiempo borra. Pensé en cambiar de trabajo solo para no tener que lidiar con esto, pero luego pienso que quizá pasaría en cualquier lugar. ¿Y entonces, a dónde iría? Hoy en día, solo hablo de esto en momentos muy específicos, cuando siento que la persona me tomará en serio. Y aún así, tengo cuidado. Me han llamado exagerado, impresionable, incluso loco. Pero ya no me importa tanto. Lo importante es que sé lo que viví. Sé que no fue un sueño, ni imaginación. Fue real. Un pasillo sin ventanas, puertas sin manijas y una sensación que no le deseo a nadie. Desde entonces, el ascensor sigue ahí, funcionando como siempre. Pero para mí nunca volvió a ser el mismo. Otro detalle que no puedo olvidar es el sonido, o mejor dicho, la ausencia de él. En ese pasillo no se escuchaba nada, ni los sonidos típicos de un edificio, teléfonos, pasos, puertas abriéndose, nada. Era un silencio opresivo, como si el aire estuviera demasiado denso para transportar sonidos. Hasta mis propios pasos sonaban apagados. Eso no es normal. Nunca he visto un lugar tan completamente silencioso. Pensé que quizá era algún aislamiento acústico, pero ¿para qué alguien haría eso en un piso donde nadie trabaja? Un día soñé que estaba de nuevo en ese pasillo.
Pero esta vez, una de las puertas comenzó a abrirse lentamente, aunque no tenía manija. En el sueño no podía moverme. Me quedé parado viendo la puerta abrirse, revelando una oscuridad total dentro. Cuando desperté, estaba jadeando, con el pecho apretado, como si aún estuviera atrapado. Pasé el día con una sensación extraña, como si hubiera traído un pedazo del sueño conmigo. Desde entonces, evito pensar mucho en eso por la noche. Aunque tengo miedo, confieso que a veces siento la tentación de volver. Parte de mí quiere entender, saber qué era ese lugar, si era real, si se puede volver a entrar. Pero es una curiosidad que viene con culpa, como si estuviera desafiando algo que no debo. Lucho contra ese impulso, porque sé que no quiero pasar por eso otra vez. El miedo que sentí no fue solo por estar atrapado. Fue miedo de estar fuera del mundo, en un lugar donde nadie podría encontrarme, donde quizás nadie podría sacarme. Nunca conté esto a nadie, pero unos días después tuve un sueño con una mujer. Ella estaba en ese pasillo, sentada en el suelo, recostada contra una de esas puertas. No dijo nada, solo me miró. Parecía que llevaba mucho tiempo ahí. Cuando desperté, tuve su imagen en la cabeza todo el día. Una mujer con ropa normal, nada raro, pero con una mirada vacía, como si hubiera perdido toda esperanza. A veces me pregunto si es alguien atrapado allí, o si mi mente solo quería asustarme más. Curiosamente, nadie más parece tener problemas con el ascensor. He visto gente entrar y salir sin preocupación. Eso me da una sensación rara, como si lo que me pasó fuera algo personal. Como si me hubieran elegido, pero no en buen sentido. No soy de los que creen fácilmente en esas cosas. Siempre he sido escéptico. Pero después de ese día, tuve que aceptar que no todo tiene explicación simple. Hay cosas que solo pasan, y hay que lidiar con ellas como se pueda. Empecé a investigar sobre lugares similares, pasillos que no existen, pisos escondidos, personas que desaparecen en ascensores. Encontré muchas leyendas urbanas, relatos en foros oscuros, gente describiendo situaciones parecidas, pero nada igual. Algunos hablan de puertas a lugares extraños, otros de pisos fantasmas, pero todo muy vago, inconcluso. Aún así, leer eso me dio algo de paz. Mostró que, aunque esté loco, no soy el único. Hay más gente que vio lo que no debía ver. Hay días en que me quedo parado frente al ascensor recordando todo. El olor metálico del aire, la textura del suelo, la sensación de no saber si iba a salir. ¿Y si no hubiera encontrado el ascensor de nuevo? ¿Y si hubiera estado caminando por ese pasillo para siempre? Esas preguntas me rondan la cabeza. Traté de hablar con un psicólogo, pero me sentí ridículo explicando todo. Fue educado, claro, pero no me creyó mucho. Dijo que fue un episodio de pánico con alucinación leve, pero no fue así. Sé que no. Una vez esperé el ascensor en la planta baja y, por reflejo, miré el panel digital que indica los pisos. Subía normal. 1, 2, 3. De repente parpadeó un par de segundos como si se hubiera trabado. Después volvió a la normalidad. Nadie notó, pero mi corazón se heló. Me quedé esperando a ver si se abría. Cuando se abrió, era el piso correcto. Pero ese parpadeo me dejó nervioso todo el día. La verdad es que desde entonces nunca más pude confiar en ascensores. No solo en ese edificio, en ningún lado. Ya he pensado en cambiar de edificio, buscar otro trabajo, pero es complicado. Me gusta mi empleo y no es fácil encontrar otro igual en Ciudad Juárez. Además, me pregunto si eso ayudaría, y si no tiene que ver con el edificio, y si fui yo quien fue llevado a ese lugar por alguna razón. A veces siento que el misterio no está en el ascensor, sino en mí. Sé que suena loco, pero hay días que siento que eso aún me observa desde lejos, como si esperara el momento justo para aparecer otra vez.
El tiempo ha pasado, pero el miedo sigue. Aprendí a vivir con él, como quien vive con un dolor antiguo que no se va, pero se vuelve más débil. Hoy, el ascensor sigue funcionando normalmente. La gente entra y sale sin notar nada raro, pero para mí es como si ese lugar escondiera una grieta invisible, un atajo a un sitio que no pertenece a este mundo, y sé que, si pasó una vez, puede volver a pasar. Solo me queda rezar para no estar solo cuando, o si, eso vuelva a ocurrir. Ahora, cada vez que llego al edificio, hago el mismo ritual. Miro el ascensor, respiro hondo y camino hacia las escaleras. Se volvió automático. A veces alguien me pregunta por qué no uso el ascensor y solo digo, no me gusta. No puedo explicar sin parecer loco. Ni quienes me conocen entienden el peso que tiene ese gesto para mí. Es como si al evitar ese ascensor estuviera cerrando una puerta invisible. No solo física, sino emocional. Una puerta que si se abre otra vez, quizás no me deje regresar. He pensado en escribir todo esto antes, como una forma de aliviarme. Pero siempre paro a mitad de camino. Siento que al recordar cada detalle, traigo eso más cerca de mí. Hoy, decidí intentarlo. No sé si me ayudará o me empeorará. Solo sé que necesitaba contar, aunque sea a alguien desconocido, porque guardar esto solo para mí ha sido agotador. A veces el silencio afuera empieza a parecerse al silencio de ese lugar, y temo perderme de nuevo. He tratado de racionalizarlo, pensar que fue un error del sistema, una falla momentánea, un área de mantenimiento mal documentada, pero ninguna explicación encaja cuando junto todos los detalles. No era solo el espacio, era la sensación, el tiempo que parecía no pasar. La luz extraña, el silencio asfixiante, las puertas que parecían más símbolos que reales. Ninguna explicación técnica cubre todo eso. No se trata de estructura, se trata de algo fuera de lo común, fuera de lo seguro. Hablé con un vigilante nocturno, gente sencilla, con los pies en la tierra. Le conté parte de la historia sin entrar en detalles. Me miró serio y dijo, «Hay lugares que solo se abren para quienes cargan cosas dentro». Me quedé sin palabras. Le pregunté qué quería decir y solo se encogió de hombros y se fue. Esa frase me dio vueltas días enteros. Cosas dentro. ¿Será que decía que ese lugar aparece solo para quienes llevan miedo, dolor, algo sin resolver? ¿Será eso? Mi claustrofobia siempre fue un problema. Desde niño evitaba lugares cerrados, pero siempre intenté controlarla, fingir que no era tan grave. ¿Y si eso era una manifestación de mi miedo? Una trampa hecha a medida, como si el lugar me hubiera leído por dentro. A veces lo creo, pero recuerdo que toqué las paredes, sentí el suelo, vi el ascensor otra vez al final. Era real. Podía ser un reflejo de mi miedo, pero también físico. Era allí. No es fácil convivir con algo que nadie cree. Es como llevar un secreto que no fue hecho para compartirse. La gente quiere explicaciones, lógica, respuestas fáciles. Pero lo que viví no encaja en ninguna categoría. No fue un sueño, ni pesadilla, ni crisis nerviosa. Es un recuerdo, tan vivo como cualquier otro. Y lo más difícil es que está ligado a un lugar que frecuento todos los días. El ascensor está ahí, como si nada pasara. Pero yo sé, yo estuve allí. De vez en cuando pienso que quizá ese lugar existe entre momentos, un espacio que se abre cuando el mundo se distrae. Parece una locura, pero tiene sentido para mí. Era como si el ascensor se escapara del camino normal, como si por unos minutos hubiera salido del trayecto esperado, como si en lugar de subir del tercero al cuarto piso, hubiera ido a un lugar intermedio que no debería existir. Un error en el sistema de la realidad, un desvío accidental, y tuve la mala y o buena y suerte de pasar por ahí.
Mi nombre es Andrea. Vivo con mis 2 hijos, Miguel y Valentina, en una casa sencilla aquí en Ciudad Juárez. La vida nunca ha sido fácil, pero uno sigue adelante como puede. Trabajo en 2 turnos, por la mañana en un pequeño restaurante y por la tarde haciendo limpieza en algunas casas. Todos los días, antes de ir al trabajo, paso por la tienda de la esquina para comprar pan, leche o lo que haga falta. Fue ahí donde empecé a notar a una niña, siempre sentada en la esquina del estacionamiento. Tendría unos 12 años, delgada, con el cabello oscuro atado en una coleta algo desordenada. Nunca la vi pedir nada, solo se quedaba ahí, callada, mirándome. Al principio no le presté mucha atención. Pensé que debía ser hija de alguien de por ahí, tal vez esperando a sus padres que estaban dentro de la tienda. Pero nunca se movía, siempre estaba sentada en el mismo lugar, con la misma expresión triste, mirándome fijo. Me pareció extraño, claro, pero con tantas cosas en la cabeza, terminé ignorándola. Sin embargo, con el tiempo, eso empezó a molestarme. Cada vez que pasaba, era como si sus ojos me atravesaran. No era una mirada común. Parecía que intentaba decirme algo sin abrir la boca. Y mientras más evitaba, más incómoda me sentía. Un día estaba más cansada de lo normal. Había dormido mal porque Miguel estaba con fiebre y llegaba tarde al trabajo. Corrí a la tienda para comprar medicinas y pan. Y ahí estaba ella, en el mismo lugar de siempre, con esa mirada fija. Pero esta vez había algo diferente. Parecía más cerca, más viva. No sé cómo explicarlo. Sentí una presión extraña en el pecho. Casi paso de largo, pero de repente paré. Di unos pasos atrás y pregunté bajito, ¿estás esperando a alguien? Ella no respondió, solo me miró. Insistí, ¿tus padres están dentro de la tienda? Me miró unos segundos más y dijo con voz baja y calmada, no deberías hablar conmigo, deberías ignorarme como todos hacen. Esas palabras se quedaron pegadas en mi cabeza. Su voz era suave, casi sin fuerza, pero dolía. Parecía una tristeza antigua, pesada. No suelo emocionarme fácilmente, pero en ese momento sentí un nudo tan fuerte en el pecho que casi lloro. Intenté preguntar algo más, pero desvió la mirada y se quedó callada. Me quedé ahí parada, sin saber qué hacer. Volví a casa con esa frase resonando en mi cabeza. No deberías hablar conmigo. Eso me dio escalofríos, no sé por qué. Esa noche, mientras preparaba la cena para los niños, recordaba su rostro. Delgadito, ojos hundidos, parecía alguien que había llorado por dentro durante años. Me pregunté quién sería esa niña. ¿Por qué siempre estaba ahí? ¿Dónde estaban sus padres? Pregunté en la tienda si alguien la conocía, pero nadie parecía saber. Un empleado dijo que a veces veía a una niña sentada ahí, pero pensaba que era una niña de la calle. La semana siguiente intenté evitarla. Cambié mi camino para no pasar tan cerca del estacionamiento, pero aún así sentía su mirada. Juro por Dios que parecía que ella sabía cuando me acercaba, y cuando la miraba de reojo, ahí estaba. Hasta pensé que era cosa de mi cabeza. Tal vez solo era una coincidencia. Quizás me estaba impresionando por nada. Pero la incomodidad no desaparecía. En casa todo parecía más pesado. Los niños también estaban más callados, como si el ambiente hubiera cambiado y nadie supiera por qué. 3 días después salí temprano para comprar pan, esperando no verla. Pero cuando doblé la esquina me llevé un susto. No estaba en el mismo lugar. En cambio, estaba sentada más cerca de la puerta de la tienda, casi en la acera. Y me miraba igual. La sensación fue rara, como si ella se estuviera acercando sin moverse. Traté de ignorarla y seguí de largo, pero mis manos empezaron a sudar. No era miedo exactamente, era angustia, como si estuviera haciendo algo malo por fingir que no existía. Y lo peor era que ella lo sabía.
Cada día que pasaba parecía estar más cerca de mi casa. Una vez, cuando salí a trabajar, vi una figura parecida a ella en la esquina de mi calle. Estaba de espaldas, así que no pude saber si era ella, pero mi corazón se heló. No podía ser. Estaba demasiado lejos del mercado. Aún así me quedé unos minutos parada tratando de entender qué sentía. La vecina de al lado me preguntó si estaba bien. Dije que sí, que solo había olvidado algo. Volví adentro temblando. Era como si algo estuviera invadiendo mi espacio sin permiso. Esa noche soñé con ella. En el sueño, estaba sentada en la sala de mi casa, en el sofá viejo, como si hubiera vivido ahí por años. No decía nada, solo me miraba, y los niños jugaban en el suelo, sin notar su presencia. Me desperté con el corazón acelerado, cubierta de sudor. Miré alrededor, todo estaba normal. Los niños dormían tranquilos en su cuarto, pero el miedo quedó. Sentí que ese sueño no era solo un sueño, era una advertencia, una presencia queriendo entrar. Al día siguiente no pude concentrarme en el trabajo. Todo lo que veía me recordaba esa mirada. Decidí volver al mercado y hablar con ella otra vez. Necesitaba entender qué estaba pasando. Llevé un paquete de galletas y un jugo. Pensé que tal vez tenía hambre. Cuando llegué, ahí estaba, sentada en el mismo lugar, como si nada hubiera cambiado. Me acerqué despacio, tratando de no asustarla. Le di las cosas y dije, «Esto es para ti, ¿vale?» Ella no movió ni un músculo. Solo me miró a los ojos y dijo, «Ahora es tarde». No entendí qué quiso decir. Pregunté qué era tarde, pero desvió la mirada. Me quedé ahí, parada, sin saber qué hacer. Volví a casa con un nudo en la garganta. Esa frase, «ahora es tarde», me molestaba más de lo que podía explicar. ¿Qué significaba? ¿Que realmente debía haberla ignorado desde el principio? ¿Que permití algo que no debía al hablar con ella? Pasé toda la tarde con esa pregunta en la cabeza, mientras limpiaba una casa en un barrio alejado. La mujer que me contrató preguntó si estaba enferma. Dijo que parecía abatida, y lo estaba. Algo estaba mal, pero aún no podía entender qué. Esa noche cené con los niños. Miguel dijo que vio a una señora en la puerta cuando volvió de la escuela. Le pregunté cómo era. Dijo que llevaba vestido blanco y el cabello amarrado, pero no vio su rostro. Mi estómago se revolvió. Le pregunté si le habló y dijo que no, que solo estaba parada mirándolo. Valentina, que tiene solo 6 años, agregó, parecía triste. Me estremecí. No dije nada para no asustarlos, pero esa noche dormí mal. Escuchaba cualquier ruido, como si alguien caminara en el patio. Al día siguiente cerré con llave la puerta trasera y puse un candado extra en la puerta principal. Traté de fingir que era por seguridad, pero la verdad es que estaba empezando a tener miedo. Miedo de algo que ni siquiera podía explicar. Por la tarde, volví al mercado y la niña no estaba. En vez de sentir alivio, sentí un vacío extraño, como si faltara una pieza en el escenario. Me quedé varios minutos mirando al lugar donde solía sentarse. Era como si el lugar guardara su presencia. Cuando me di la vuelta para irme, vi a alguien cruzar la calle detrás de mí, con vestido blanco. Me sobresalté, me giré rápido, pero no vi a nadie. Era como si mi mente empezara a jugarme una broma. Volví a casa con dolor de cabeza. Pasé el día pensando si debía hablar con alguien, un sacerdote quizás, pero ¿cómo iba a explicar esto sin que me tomaran por loca? Hola, hay una niña que me mira en el mercado y ahora mis hijos dicen que está en la puerta. Ni yo misma creería una historia así. Aún así, empecé a evitar salir sola. Pedí a mi hermano que me recogiera cuando podía, o ir con los niños juntos al mercado. Pero no servía. La sensación de ser observada no desapareció, y peor aún, empezó a aumentar dentro de la casa. Una noche, escuché a Valentina hablar sola en su cuarto.
Fui a ver pensando que jugaba con sus muñecas, pero cuando entré, estaba sentada en la cama mirando a la pared. Le pregunté qué hacía y dijo, hablando con la señora triste. Me congelé. Pregunté quién era esa señora y dijo, la que no tiene sombra. Sentí las piernas temblar. La cargué y la llevé a mi cuarto. Dormimos juntas, con la puerta cerrada y la luz encendida. A la mañana siguiente, Valentina no recordaba nada. Pregunté con cuidado sobre la señora triste y dijo que no sabía de qué hablaba. Miguel también dijo que no había visto nada raro. Era como si solo yo recordara las cosas, como si todo esto solo estuviera en mi cabeza. Pero yo sabía que no era así. Esa misma tarde, mientras doblaba ropa, sentí que alguien me miraba desde la ventana del patio. Miré rápido, con el corazón acelerado. No había nadie, pero la cortina se movía, como si alguien la hubiera apartado segundos antes. Le pedí a mi vecina que me acompañara al mercado. Le conté, sin entrar en detalles, que había una niña que me daba mala espina. Ella dijo que nunca había visto ninguna niña allí e que esse lugar estava vazio casi todo el dia. Fomos juntas e, de fato, não havia ninguém. O banco onde a menina costumava sentar estava vazio e coberto de folhas secas. Parecia que ninguém ficava ali há muito tempo. Ela me olhou com pena e disse que talvez eu estivesse cansada demais, que andava trabalhando demais. Sorri, mas por dentro sentia que algo estava muito errado. Esa noche, mientras lavaba los platos, se fue la luz por unos segundos. Solo fueron 5 o 6 segundos, pero fueron los más largos de mi vida. En ese instante de oscuridad, sentí que alguien estaba detrás de mí. No escuché pasos, no vi sombra, pero lo sentí. Como cuando uno sabe que hay alguien en la misma habitación aunque no lo vea. Cuando volvió la luz, estaba sola. Revisé la casa entera, pero no había nadie. Los niños dormían. Me senté en el sofá con la respiración entrecortada. Me pregunté si estaba perdiendo la cabeza. A partir de ahí, empecé a dejar velas encendidas por la noche. No soy religiosa, pero me sentía más segura así. También comencé a rezar, aunque fuera solo para tener algo a lo que aferrarme. Valentina me preguntó una noche por qué dormíamos con la luz encendida. Le dije que era porque tenía miedo de tropezar si me levantaba al baño. No quería que ella se asustara, pero la verdad era otra. Yo tenía miedo de despertar y ver algo que no debería estar allí. Un día, cuando volví del trabajo, encontré la puerta del patio abierta. Juraría que la había dejado cerrada con llave. Revisé todo. No faltaba nada, nada estaba fuera de lugar. Pero algo había cambiado en el ambiente. Como si el aire fuera más denso, más pesado. Como si la casa ya no fuera mía del todo. Los niños estaban en la escuela, así que me senté un rato en silencio, escuchando ese silencio raro, como si estuviera esperando que algo ocurriera. A la noche siguiente, Valentina despertó gritando. Corrí a su cuarto y la encontré en la esquina, acurrucada. Me abrazó fuerte y dijo que la señora triste quería entrar en su cuerpo. No sabía qué hacer. La llevé al hospital, pero no tenía fiebre, no tenía nada. El médico dijo que tal vez fue una pesadilla, pero sus ojos, sus palabras, la forma en que temblaba, no era solo una pesadilla. Era como si de verdad hubiera vivido algo. No volví a dejarla dormir sola después de eso. Pasé días sin poder concentrarme. En el trabajo cometía errores, perdía cosas. Mi jefa me llamó la atención. En casa, dormíamos todos en la misma habitación. Cerraba la puerta con llave, aunque sabía que eso no serviría de nada si lo que estaba entrando no era humano. Le pedí a un sacerdote del barrio que bendijera la casa. Lo hizo. Caminó por los cuartos. Rezó, roció agua bendita. Me sentí mejor por unas horas, como si de verdad hubiera funcionado. Pero al anochecer, Valentina volvió a decir que la señora estaba cerca.
Miguel también empezó a hablar de ella. Dijo que la vio parada en la cocina, que no tenía ojos, solo agujeros, que no decía nada, pero que lo observaba como si esperara algo. Me quebré. Lloré esa noche mientras los niños dormían. Lloré porque no sabía cómo protegerlos, porque sentía que había traído algo a nuestra vida al hablar con esa niña en el mercado. Algo que no se podía echar, algo que no se podía explicar ni enfrentar con lógica, algo que estaba más allá. Pensé en mudarme, pero no tenía a dónde ir. No tenemos familia cerca, y mi sueldo no alcanza para alquilar otro lugar. Empecé a evitar pasar por el mercado, aunque eso me hiciera caminar más, pero daba igual. Una noche, al regresar de trabajar, la vi. Estaba sentada en la acera justo frente a mi casa, no en el mercado, frente a mi portón. Me detuve. Sentí un frío que me subía por la espalda. No me miraba directamente, pero sabía que yo estaba ahí. Entré rápido, sin mirar atrás. Desde esa noche, ya no era solo verla. Empecé a escuchar su voz. A veces, cuando estaba sola en la cocina, oía que me llamaban bajito. Andrea. Como si viniera del pasillo, como si estuviera a punto de aparecer. No era un grito. Era suave, casi susurrado, pero helado. Me daban escalofríos. Varias veces desperté con el sonido, y siempre eran las 3:17 de la madrugada, siempre esa misma hora, como si algo se repitiera, como si fuera un reloj que marcaba el momento exacto en que todo empezó. Los niños empezaron a enfermar seguido, dolores de cabeza, vómitos, fiebre sin razón aparente. Fui a varios médicos, pero ninguno encontraba nada claro. Me dijeron que podía ser algo viral, pero yo sentía que era otra cosa. Como si algo estuviera drenando nuestra energía, metiéndose lentamente en nuestra rutina. Había días en los que yo misma apenas podía levantarme de la cama. Me sentía vacía, agotada sin razón. Y cuando lograba dormir, soñaba con ella, siempre parada al pie de mi cama. Una noche, soñé que estaba dentro de mi casa, sentada a la mesa, como si fuera parte de la familia. Miguel y Valentina la miraban en silencio. Yo trataba de gritar, pero no podía. Nadie se movía, nadie decía nada. Solo ella, con los ojos bajos, comía lentamente, como si nunca hubiera probado comida caliente antes. Al despertar, tenía lágrimas en el rostro, no por miedo, sino por una tristeza profunda, inexplicable. Como si una parte de mí empezara a entender algo que no conseguía colocar en palabras. No volví a verla en el mercado, tampoco frente a casa, pero la sensación de su presencia seguía, como si se hubiera instalado entre nosotros. Algunas cosas se movían solas, luces parpadeaban, y los niños a veces hablaban entre ellos como si hubiera alguien más. Yo no les decía nada, solo escuchaba desde la puerta. Valentina decía cosas como, ella no quiere que mamá llore, o dice que ya no le duele tanto. Miguel, por su parte, solo dibujaba figuras con ojos vacíos y manos largas. Nunca decía nada, solo dibujaba. Fui a una mujer que me recomendaron, una especie de curandera. Le conté todo. Me escuchó con calma y me dijo que probablemente no era un espíritu maligno. Dijo que a veces hay presencias que se pegan a nos por una carencia, por una tristeza que encuentran parecida a la suya, que quizás ella solo buscaba a alguien que la mirara. Me dio unas hierbas, unas oraciones, y me dijo que hablara con ella si volvía, que le dijera que estaba en paz, que podía irse. No sabía si creer o no, pero lo intenté. Esa misma noche me senté en el patio y hablé en voz baja. Le dije que la entendía, que lo sentía, que yo también me sentía sola muchas veces. Le dije que no estaba enojada, pero que mis hijos no merecían cargar con esa tristeza. No pasó nada. Nada se movió, no hubo viento ni sombras. Pero cuando entré, me sentí un poco más ligera, como si algo se hubiera aflojado en el aire.
como si ella, al menos por un instante, me hubiera escuchado. Después de eso, las cosas fueron mejorando lentamente. Los niños dejaron de enfermar, volvieron a dormir en sus cuartos. Yo también empecé a descansar un poco mejor. La casa volvió a sentirse mía. No completamente, pero lo suficiente para seguir adelante. A veces aún se escucha un ruido extraño. Una puerta que se cierra sola, una luz que parpadea. Pero ya no hay miedo. Solo esa vaga melancolía que dejó su paso por nuestras vidas. Nunca supe quién era, ni si alguna vez estuvo viva de verdad. Solo sé que, por un tiempo, fue parte de nuestro día a día, que su tristeza nos tocó, nos hizo mirar para adentro, y que, de alguna forma, seguimos adelante juntos, aunque en silencio. Nunca volví a hablar con nadie sobre eso, ni con los niños. Fue como un capítulo que se cerró, aunque sus marcas ainda estejam aquí. Y a veces, cuando paso frente al mercado, miro de reojo el banco donde solía sentarse. Está vacío. Pero una parte de mí aún espera verla allí, no con miedo, sino con esa tristeza que, por un momento, compartimos.